presentando lo que llamamos un diálogo inusual sobre la educación como un camino para la paz. Esto forma parte de una iniciativa que tenemos con Diners UNICEF en una alianza que se llama Edupación. Y bueno, lo que queremos es tener más pasión por la educación, por mejorar la educación, por transformarla. Y también en estos diálogos que estamos haciendo desde el año pasado, nuestra idea es unir gente de distintos sectores que quizás nunca podrían haber hablado juntas, hablar sobre temas que son preocupantes para la juventud, para la niñez y para la educación. Y aquí ustedes van a ver, el día de hoy va a haber desde booktubers, ¿no es cierto?, gente que está metida en el tema de utilizar las nuevas redes sociales para la educación, hasta directores de maestrías y hasta los chicos que están adolescentes. ¿Cuándo tienen ellos oportunidades de hablar de esto? Pocas, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a encontrar soluciones para la violencia en el país si es que no discutimos, si no hablamos, si no conversamos, si no recopilamos y no solamente imponemos soluciones, ¿sí? Eso es una cultura que tenemos que comenzar a crear, porque cuando no hay diálogo, los países se vuelven violentos. Porque la única manera de imponer nuestros criterios es a través de la fuerza. Y si es que no sabemos dialogar, es importantísimo esto. Por otra parte, nosotros fomentamos mucho el tema de la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura nos abre nuevos mundos, pero en Ecuador tenemos maestros que a veces no les gusta leer. ¿Cómo pueden ser maestros si no te gusta leer? ¿Qué vas a transmitir a tus estudiantes? Entonces, eso también es un tema que queremos discutir. ¿Cómo podemos hacer si las redes sociales están compitiendo en el espacio de tiempo por los jóvenes, quitando tiempo a la lectura? ¿O no será que esas redes sociales pueden comenzar a trabajar a favor de la educación y los maestros pueden ayudar a que eso ocurra? Eso es parte del tema del día de hoy. ¿Y cómo podríamos combinar las redes sociales, la tecnología con el tema educativo? Mira, a mí me ha sorprendido muchísimo lo que encontramos ahora de esos influencers positivos, ¿no? Porque así hay como hay influencers negativos que están listos para bullear a sus compañeros, que es lo que no nos gusta. Hay influencers positivos, por ejemplo, el otro día vi un influencer que tenía toda una red donde recomendaba libros a jóvenes, ¿no es cierto? Y él, por ejemplo, decía, lean Sapiens, lean esto a los muchachos, con una manera amena, con una manera agradable, de manera tal que los chicos también se involucren con la cultura y no se queden con, perdón que lo diga, con una cultura superficial, que a veces es una cultura donde lees el titular y con eso crees que eres más culto. Y no se es más culto leyendo el titular. Disfrutar de un libro es algo maravilloso, no se lo pierdan. Hoy en día tenemos que cambiar esa cultura en la cual castigábamos a los niños y les decíamos, ándate a leer 4 planillas, ¿no es cierto? Era como el gran castigo. Eso no puede ser. Leer debe ser un disfrute, porque disfrutando con la lectura nos enriquecemos, somos mejores seres humanos, aumentamos nuestras capacidades. Por lo tanto, sí, pongámonos a leer. En Ecuador, 6 de cada 10 niños de 10º de básica no comprende lo que lee. O sea, son alfabetos, se llama, es un tipo de analfabetismo funcional, en el sentido de que no comprendemos, podemos leer pero no comprendemos. ¿Cómo podemos ser buenos colaboradores después de una empresa, emprendedores después, si no podemos comprender lo que estamos leyendo? ¿No es cierto? O sea, es grave. Si a mí me dice si hay una causa de la violencia, la causa de la violencia es la ignorancia, la causa de la violencia, y cuando digo ignorancia no es porque no sepas muchos datos, es no tener esta cultura que podemos crear. Y eso es importante, que maestros, los municipios, el Ministerio de Educación y la población, los jóvenes, los padres, nos demos cuenta de que somos ejemplo para nuestros jóvenes, que con nuestro ejemplo educamos. Leamos un libro al año por lo menos, ¿no es cierto? En Ecuador dicen que el promedio es 2,5 libros, pero en realidad cuando preguntas qué leen, más o menos son las instrucciones de la tele, ¿no es cierto? Entonces, no es eso lectura, ¿no? Tenemos que mejorar nuestros índices de lectura, porque un pueblo más culto es un pueblo más productivo, y no solamente productivo para otros, sino para uno mismo, es decir, la calidad de vida mejora para toda la población. Entonces, eso es un desafío para nuestro país. Claro que sí, y como empresa privada están completamente comprometidos en este 2023 en seguir incentivando la lectura, la educación, pero no solo aquí en Guayaquil, en diferentes partes del Ecuador también. Sí, estamos trabajando de manera mucho más fuerte en la alianza con UNICEF este rato en Esmeraldas, que es ustedes saben, uno de los lugares que mayores problemas tienen, y yo les invito, no hay que desaparecer de los territorios en los cuales hay más problemas, más bien hay que hacer más educación, hay que dar más ahí, porque eso refleja que
abandonaron esos territorios, que se necesita más ayuda y que se necesita más educación. Estamos trabajando en Sucumbíos, estamos trabajando en Chimborazo, estamos trabajando en Pichincha, en Cayambe, como una manera más fuerte, digamos, en el proyecto, pero estamos trabajando a nivel nacional. Por ejemplo, hoy en Guayaquil inauguramos los primeros diálogos, creo que a finales de marzo vamos a tener uno con niños, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, es una invitación nacional a que se unan a esto. Les recomiendo, estos diálogos se están pautando también y presentando en una red social que se llama, en la web, educación.es, y ahí van a encontrar donde se cuelgan todos estos materiales, porque hay muchos videos muy interesantes de expertos y de no expertos. Todos tenemos una voz en la educación al momento que hay que transformarla, porque todos somos parte de esta sociedad y tenemos algo que decir al respecto.